Bienvenidos a Belinoyah Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Estamos estudiando sobre Shabbos. Dijimos que un no judío que observa Shabbos recibe una pena de muerte celestial. Y estábamos explicando qué es Shabbos. La primera idea de Shabbos es la fe en la novedad del mundo, que el mundo es algo creado. Muy bien, Dios santificó ese día, Dios bendijo ese día. ¿Por qué? El texto de la Torah dice, en el relato de la creación, porque en ese día Dios descansó. ¿Qué significa que Dios descansó? ¿Se cansó acaso? No existe que Dios se canse. Y necesitaba descansar, pobrecito. Un ser humano que trabaja toda la semana o que trabaja todo un día, el ser humano se cansa y necesita descansar para renovar fuerzas, etc. Pero Dios no se cansa. Entonces, ¿qué significa que Dios descansó el día de Shabbos? Una forma de verlo que es muy sencilla. Él mandó a que el pueblo de Israel descanse en el día de Shabbos. No porque él estaba cansado, él no necesitaba descansar, pero él nos enseñó a que nosotros tenemos que descansar también. Algo similar aparece, un concepto similar aparece cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto de que hagamos al hombre? ¿Dios hizo al hombre con alguien? No, Señor. De hecho, el próximo versículo en el relato de la creación dice, en el día en que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre solo, no necesitaba hacer nada con nadie. Pero nuestros sabios explican, una idea por lo menos, Dios estaba hablando con los ángeles, con su juzgado celestial, por así decir, que son ángeles, que a partir de las acciones del ser humano, cada acción genera un ángel, que ese ángel recuerda esa acción. Si es una buena acción, es un ángel que va a hablar bien de vos en el juicio celestial. Si es una mala acción, pues es un ángel que va a hablar mal de vos, es un acusador, no un defensor, un acusador, que cuando sea el juicio celestial, pues ese ángel va a decir, hey, acá estoy yo, mirá, este tipo hizo A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, que eran negativos, por eso estamos todos nosotros acá creados. Esto es al respecto de las buenas acciones y las malas acciones de la persona, que son ángeles que Dios conversa con ellos. Entonces Dios le dijo a los ángeles, hagamos al hombre, ¿para qué? ¿Necesitaba de los ángeles? La respuesta es no, pero nos enseña que el más grande, el poderoso, digamos, hable con su juzgado en forma de enseñarnos humildad, no porque lo necesite. Lo mismo ocurre al respecto de Shabbos. ¿Dios necesitaba descansar? La respuesta es no, no se cansa Dios. No existe una cosa así. Pero nos enseña que nosotros debemos descansar. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel, no Bnei Noyaj. Aparece en Parshas Noyaj, justamente, y el Talmud lo aprende esto de Parshas Noyaj, que así como las estaciones no van a interrumpirse nunca, verano, invierno, etcétera, etcétera, todas las estaciones y los diferentes tiempos del año, de la misma manera la Torah dice, Lo ishboisu, no van a descansar, y el Talmud aprende de ahí que Bnei Noyaj no deben descansar. No tienen esta idea de que Dios los haya mandado a descansar el séptimo día porque Dios descansó, etcétera. No, de ninguna manera, no se aplica a ellos. Esto es el punto número uno, por así decir, halágico, legal, sin explicar por qué y para qué, etcétera, de dónde sale. ¿Cuál es la idea de que Dios descansó? Más allá de la simple idea de enseñarnos a los judíos a descansar, un poco más profundo. Cuando una persona habla, la persona produce palabras, y una vez que produjo una cantidad de palabras porque su aire se le gastó de los pulmones, tiene que volver a respirar, o cuando ya dijo todo un concepto que tenía armado en la cabeza, tiene que volver sobre sí mismo para decir, bueno, ok, ¿cómo continúo esta idea que yo estoy compartiendo? Ok, ahora voy a hablar de tal cosa. Y vuelve a hablar. Ese volver en sí es, por así decir, volver de la palabra hacia el pensamiento. La persona está retornando en sí mismo, es como la palabra, bla, 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 bla. La persona vuelve sobre sí mismo, inhala aire y continúa hablando. Ese volver sobre sí es, de vuelta, una transición entre la palabra y el pensamiento. ¿Qué tiene que ver la palabra y el pensamiento? Sabemos, es un versículo en los Salmos, con la palabra de Dios se hicieron los cielos. Dios crea el mundo entero con su palabra. Por eso dice el relato de la creación que Dios habló y creó el mundo. Dijo esto, dijo lo otro, la luz, las plantas, etcétera, etcétera, creó el mundo. Perfecto. El universo está creado con la palabra divina. Pero hay ciertas cuestiones en el universo que están creadas con el pensamiento divino, no con la palabra, con el pensamiento divino. Y nuestros sabios explican que el pueblo de Israel surgió en el pensamiento divino. Quiere decir que hay ciertas cuestiones que están relacionadas con la palabra
y ciertas cuestiones que están relacionadas con el pensamiento. El mundo entero, así como lo conocemos, está relacionado con la palabra de Dios. El pueblo de Israel está relacionado con el pensamiento divino. ¿Y qué es Shabbos? Descansar significa una transición entre la palabra y el pensamiento, volver sobre uno mismo. Por eso Shabbos tiene una relación especial con el pueblo de Israel. Por eso el texto de los 10 mandamientos dice que el Shabbos es una señal entre ustedes, el pueblo de Israel, y yo. ¿Por qué sabemos que ustedes es el pueblo de Israel? Porque los que estaban parados en el monte Sinai recibiendo la Torá en los 10 mandamientos eran el pueblo de Israel, no eran toda la humanidad. Por eso los 10 mandamientos tienen que ver con el pueblo de Israel, no con toda la humanidad, como ya explicamos en otro momento. Quiere decir que Shabbos representa el retorno hacia el pensamiento divino, por así decir, no porque Dios lo necesite, porque ya dijimos que no es que lo necesita. Está explicando una cuestión. Hay algo en la creación, un componente de la creación que tiene relación específica con otro componente de la creación que representa el pensamiento divino. Que el pensamiento, por supuesto, representa algo más profundo, más interior que la palabra. La palabra sale hacia afuera, todos la escuchan, el pensamiento no. Es algo que queda dentro de la persona. Entonces, Shabbos representa el pensamiento divino. Dios descansó, retornó sobre sí para enseñarnos a descansar, por un lado, a los judíos, y por el otro lado, para mostrarnos que hay un momento en el cual uno retorna sobre sí mismo. Y ese momento en el que uno retorna sobre sí mismo es Shabbos, componente número 1, componente número 2, el pueblo de Israel, que representan algo conectado con lo más interior de Dios. Y el resto del universo está relacionado con la palabra de Dios. Y en términos de la palabra de Dios, no hay Shabbos. No tiene nada que ver el día de Shabbos. Entonces, esta es una explicación un poco más profunda, partiendo de algo más superficial, que es el concepto del descanso y qué sé yo, qué sé cuánto, llegando hacia algo mucho más profundo, que es el concepto de la palabra en contraposición al pensamiento. Shabbos es algo específico que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque están en el mismo nivel del pensamiento del pueblo de Israel, el pensamiento divino de retornar sobre sí. Y el resto del universo no tiene nada que ver con Shabbos, porque está relacionado con la palabra divina. Pero esto, por supuesto, tiene más cuestiones que Dios mediante vamos a seguir estudiando a medida que avancemos en estas mismas clases.